Gente, ¿cómo andan? En este video les voy a traer un tipo de historias y les voy a desglosar cómo armarlas. Un tipo de historias que me genera entre 500 y 1000 conversaciones cada una, casi de forma garantizada cada vez que la subo. Les voy a poner este ejemplo. Con Flavio me trajo 30.000 visualizaciones, ok, cuentas alcanzadas 23.000, una cantidad de respuestas de 888 respuestas me trajo, o sea, una barbaridad la cantidad de respuestas que tuvo. Me generó casi 1000 conversaciones nuevas con leads calificados, ¿sí? Y les voy a mostrar exactamente cómo pueden armarla ustedes y qué tiene de bueno este tipo de historias, ¿sí? Bueno, se los tengo tachado como para que no vean qué puse y vayan y copien y peguen porque no les va a servir. Les voy a explicar el criterio que tienen que tener para armarlas, que es lo importante, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Este tipo de historias, les voy a revelar qué tipo de historia es. Es una encuesta, pero es una encuesta no de cualquier tipo, ¿ok? Es un tipo de encuesta, una poll, pero no las normales que vos ponés el sticker de encuesta en Instagram. Les voy a explicar por qué lo uso a veces así y por qué a veces uso este tipo de poll, ¿ok? Cuando ustedes hacen una poll, una encuesta de las normales, de las que son para que respondan la encuesta, tenemos algo. Lo que pasa es que al hacer eso, el setter tiene que hacer outbound en templado a esas personas. Primero, podemos tener restricciones de Instagram. El setter tiene que hacer outbound templado cuando votan en el tipo de historias cuando ponen el sticker. Entonces tiene que contactar a esas personas y esto nos puede dar restricciones de Instagram en cantidad de mensajes. Me pasó, ok, por eso es que voy variando. Restricción de mensajes. Y además de esto, lo que nos puede pasar es que no llega a tantos, o quizás sí, pero pueden tocarlo sin querer, puede pasar un montón de cosas. Entonces, este tipo de poll, de encuesta, lo que permite es con CTA ADM. ¿Qué permite esto y por qué está buenísimo? Lo bueno de esto es que le llega inbound al setter, o sea, no tiene que ir a buscar a nadie, le llega la facilidad del chat, le van a hacer la vida mucho más fácil y no los va a estar puteando al hacer outbound templado cuando votan. Y segundo, puede impulsar mucho más la historia por la cantidad de respuestas, básicamente. Y va a ser gente que, sea quien sea, no es que votó sin querer, sino que respondió con intención. Y les voy a explicar cuáles son las claves para hacer este tipo de polls, este tipo de encuestas con CTA-ADM. ¿Bien? Lo primero que tienen que tener en cuenta es el ángulo ganador. ¿Bien? ¿Qué es un ángulo? Para los que no sepan, un ángulo son las distintas situaciones o sentimientos de las personas. Se los voy a escribir. Un ángulo son las distintas situaciones / sentimientos que tienen nuestro cliente ideal. ¿Okay? Entonces, es fundamental que siempre que trabajen con una cuenta de Instagram, con un cliente, definan los ángulos ganadores. ¿Okay? Definan ángulos, aunque sea. Una vez definan los ángulos, después van a decidir cuáles son los ganadores y cuáles no, cuáles son los que funcionan más, cuáles son los que resuenan más o no. ¿Sí? Y en base a eso van eligiendo. Pero definan ángulos, porque si no, nunca van a saber qué es lo que funciona y qué no. Si no tienen ángulos bien definidos, bien marcados, no van a poder saber qué es lo que funciona y qué no. Por lo tanto, su escalabilidad no va a ser predecible, básicamente, ¿bien? Entonces es fundamental tener estos ángulos bien definidos. Y yo en esta historia lo que usé fue un ángulo ganador, un ángulo que funciona muy bien con el target de Flavio, ¿sí? El ángulo ganador, se los voy a revelar, es estrés en el cuerpo, ¿sí? Uno de los ángulos ganadores es el estrés en el cuerpo. ¿Cómo lo sentís? Los síntomas que tiene el estrés en vos, ¿sí? ¿Qué es fundamental acá? Esa es la pregunta clave de la encuesta. Y ahora, en las opciones, doy las más usuales. O sea, esas situaciones o esos sentimientos más comunes en este ángulo, ¿sí? en este tipo de personas. ¿Cuáles son los sentimientos o las sensaciones, las situaciones más comunes en el estrés en el cuerpo? Dolor de cabeza constante, contracturas de cuello y espalda, no poder dormir bien
o en todos lados, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un ángulo ganador, ¿sí? Que sabemos que funciona, que es el estrés en el cuerpo, ¿sí? Definan sus ángulos y vayan probando cuál es el ganador, cuál no, ¿ok? Es fundamental eso. Entonces, una de las claves es el ángulo ganador. La otra clave que tienen que tener en cuenta es que esta historia tiene una razón egoísta. ¿Qué es una razón egoísta? Ustedes antes de armar cualquier call to action, antes de hacer cualquier cosa en realidad que involucre leads, involucre personas, piensen, ¿qué gana la persona haciendo la acción que yo quiero que haga? ¿Qué gana mi objetivo es que justamente el call to action es ADM, que respondan. Entonces, ¿qué gana la persona respondiéndome dónde siente más el cuerpo? ¿Bien? ¿Qué gana? Pregúntense eso. Tiene que ganar algo. Y ese que gana tiene que ser lo suficientemente alto como para que nos respondan. Y acá es donde les voy a revelar la razón egoísta que tiene esta historia. ¿Ok? Responde esta historia con la letra que más se adapta a vos y te doy una nueva solución para abordar este problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el call to action que responden a esta historia? ¿Qué ganan ellos respondiendo a esta historia? Básicamente les voy a dar una solución para que solucionen ese problema. Entonces, más que eso, que esa razón egoísta, muchas cosas nos podés dar, más que regalar el servicio. Básicamente la razón egoísta es que les vas a dar una nueva solución. ¿Ok? Solución a esa situación, sentimiento, problema común, y que nos digan cuál es. Entonces nosotros lo que ganamos con esto es que ya vamos a entrar a la conversación sabiendo cuál es su problema, cómo se sienten, tenemos un lead mucho más cualificado y ellos lo que ganan es que le vamos a dar como una auditoría de su problema. Y ahí ya lo vamos persuadiendo hacia la llamada, su estructura de venta, como la tengan, ¿ok? Pero básicamente lo único que necesitan para esto, para tener una historia que les genere entre 500 y 1000 respuestas, de forma garantizada como lo vengo haciendo, esta no es la única que tengo con Flavio así. Hoy subí una y irá unas 2 horas y ya tiene más de 100 respuestas, imagínense. O sea, esa me va a generar entre 500 segura, entre 500 y 1000 seguramente. Entonces, las claves son la razón egoísta, el ángulo y este tipo de polls, ¿bien? Que son inbound al setter. Y el setter, o si son ustedes mismos, se lo van a agradecer 1 y 1000 veces, ¿sí? Es fundamental. Así que nada, coméntenme qué les parece, si quieren que les traiga más videos así desglosando cómo armo estas cosas, estas historias, estas estrategias con mis clientes, coméntenlo abajo y suscríbanse que voy a estar documentando el camino de Flavio a los $10.000 y mi camino a los $10.000 y el de todos mis clientes. Así que nada, abrazo grande.